Sexta entrega de Contra Toda Esperanza de Armando Valladares en la voz de este humilde servidor, Yamil Cuellar. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que ya muchos de ustedes estén enganchados con este relato tétrico, sobrecogedor, testimonio de un superviviente del presidio político en Cuba. E increíblemente, a estas alturas del siglo, todavía hay presos políticos en Cuba. Y este testimonio de Valladares es una descripción detallada de lo que sufren todos los días los presos políticos en las cárceles castristas, para que vean la magnitud del infierno que se vive en la isla de Cuba, increíblemente. Seguían sacándonos a trabajar, el agua continuaba racionada. Una tarde, agotadísimo, sudando mucho, bajo un sol abrasante, me dirigí al aguador. Todos salíamos ya con un jarro de aluminio colgado del cinto por un gancho de alambre. Como estaba paleando, dentro del mío había caído tierra. Pedí al aguador, otro preso, que me sirviera agua y comencé a moverla dentro del jarro en forma circular para limpiarlo. El miliciano comprendió lo que yo estaba haciendo y autoritario me dijo: «No vayas a botar esa agua, hay que ahorrarla. Tómatela así mismo». «Yo no tomo agua con tierra, militar». «Pues vas a tomar esa o no tomas ninguna». Arrojé el agua sucia y el miliciano levantó el fusil para golpearme con la culata. Boitel y los más cercanos le gritaron y lo contuvieron. Desde aquel día colocaba el jarro con el fondo hacia arriba. Cuando se construyó el complejo carcelario de Isla de Pinos, todas las celdas estaban habilitadas con una taza sanitaria, un lavado y una bombilla eléctrica. Todo eso fue eliminado por la revolución y solo 2 celdas por piso fueron convertidas en servicios sanitarios. Pero en casi todos los pisos, las tazas y lavados fueron arrancados a medida que los de la guarnición los iban necesitando. Hasta los sockets de las bombillas desaparecieron y también los interruptores de la luz. Únicamente quedó una bombilla de 500 o 1000 bujías en la torre, que esparcía en la noche una luz mortecina sobre todo el local. La circular parecía entonces como una plaza de toros a media luz. Como no había agua corriente, como ya no existían instalaciones sanitarias en las celdas, había que ir necesariamente a los servicios de los pisos. Allí habían dejado las tazas. Pero ir a una de aquellas tazas era algo indescriptiblemente repugnante. Los excrementos se desbordaban. Estos servicios no tenían puertas, cortinas ni nada que aislara o separara, aunque fuera parcialmente, al que tenía necesidad de usarlos. Frente a él, una cola de los que esperaban. Había que defecar así, como si lo hiciera uno en plena calle a las 12 del día. Además, el solo hecho de poder colocar los pies sobre el borde de la taza era un acto peligroso. 1000 veces la gente resbalaba y se hundía hasta media pierna dentro de aquella tembladera de mierda. Cuando estaban así, desbordándose, había quienes se subían a la ventana, se agarraban de los hierros y echaban las nalgas hacia atrás para dar encima de la taza. Daban la impresión de monos. Cuando vi aquello me dije que nunca podría defecar allí. Estuve varios días sin ir al servicio. Se me ocurrió esperar a horas de la madrugada, pero muchos habían tenido la misma idea. Para ir a aquel retrete era necesario tomar medidas especiales.
en prevención de accidentes. Íbamos desnudos con una toalla alrededor de la cintura y descalzos, pues si se resbalaba y se introducía el pie dentro de la taza, había que botar el zapato que se hundiera allí. La única ventaja en horas de la noche era que las miles y miles de moscas no molestaban. Cuando los excrementos comenzaban a desbordarse, había que sacarlos con cubos y palas. Siempre, en toda sociedad o grupo humano, hay quienes son capaces de ocuparse de las tareas más desagradables. Los que se dedicaban a la evacuación de los excrementos eran hombres que merecían una grandísima admiración y agradecimiento. Pero, ¿qué hacer con aquellos excrementos? Se lanzaban desde todos los pisos a la planta baja, al patio, y allí se acumulaban en una pila de 4 o 5 metros de diámetro sobre la que pululaban millones de moscas. Cuando se miraba desde los pisos, parecía como si aquella asquerosa montaña se moviese. Era la capa de moscas que la cubría constantemente. Cuando uno se acercaba, aquel enjambre se levantaba como una nube oscura. La peste, la hediondez eran insoportables. Toda la circular hedía. La gente se desplazaba hacia el lado de donde soplara el viento buscando un poco de aire puro, respirable. En las noches, o cuando se estaba comiendo y el aire traía oleadas de aquella fetidez, se nos revolvían las entrañas. Una vez por semana pasaba el camión de la basura. Entonces, en tanques de 55 galones, se paliaba la mierda. Si en reposo apestaba, ¡ay! Cuando se revolvía, su fetidez era intolerable. El riesgo de enfermedades y epidemias era grande y por ello tomábamos medidas, en especial contra las moscas, por la hepatitis. Los platos y cucharas se guardaban en bolsas de nylon y se trataba de no dejar ningún jarro o alimento al alcance de estos insectos. Aún así, hubo epidemias con muertos por tifoidea. Los casos de diarreas, vómitos y de infecciones estomacales eran muchos y constantes. Alcanzamos el 10º capítulo de la obra titulado Las requisas, golpes y saqueos. Iniciamos. Las requisas a la circular 3 eran frecuentes a la búsqueda constante pero inútil de la radio que escondíamos. Los guardias se amontonaban en la salida y repartían bayonetazos y cadenazos a mansalva. Las víctimas salían protegiéndose la cabeza con las manos bajo una lluvia de golpes. En una de ellas, un preso cayó a tierra por efecto de la paliza que le estaban propinando y quedó allí. Los demás le pasaban por el lado o saltaban sobre su cuerpo inerte. Cada uno atendía a su propio terror. Haberse detenido para ayudar al compañero caído hubiera significado recibir una andanada extra de golpes. En aquellas circunstancias el instinto de conservación predominaba y seguían corriendo. Los guardias gritaban, siempre lo hacían. Era un mecanismo para enardecerse,
para excitarse. Probablemente golpear a otros hombres sin una causa, sin un motivo, no es sencillo, aún para los más desalmados. Aquellos guardias eran hombres con esposas, con hijos. Algunos vivían en las casitas a la salida de la prisión. Acababan de llegar, todavía con el calor de su hogar, sin sacudirse por completo del sueño, y ya les daban una bayoneta, una cadena o un palo para que agredieran a hombres con los que no habían cruzado siquiera un grito, una ofensa verbal. ¿Qué sentirían aquellos guardias cuando los primeros prisioneros asomaban por la reja asustados y tenían que levantar la bayoneta y golpearlos? Pienso que para un acto así, el ser humano tiene que justificar su acción, hallar una motivación interior. Y como no la tenían, la buscaban en los gritos, en los insultos. Por supuesto, también existían los criminales natos, individuos a quienes golpear les proporcionaba un placer sádico. Luego de pasar el rastrillo, los presos continuaban corriendo hasta el corral, sorteando las estocadas de las filas de guardias. De pronto apareció un preso alto, de raza negra, vestido de completo uniforme. Usaba unos espejuelos redondos, pequeños y de cristales transparentes. Enlazado al antebrazo izquierdo, llevaba un banquito de madera y en la derecha un abanico con el que se echaba fresco tranquilamente. Era el doctor Velasco, uno de nuestros mejores médicos. Caminaba en la misma forma que hablaba, con parsimonia, dibujando cada letra, cada sílaba, inmutable, imperturbable. Por su lado seguían pasando veloces otros presos, pero el doctor Velasco mantenía su ritmo de marcha, dando la impresión de que paseaba serenamente por el jardín de su casa en una tarde apacible. Ver aquello era algo insólito. Jamás pudieron hacer correr al doctor Velasco. Los guardias se quedaban atónitos ante aquel hombre que seguía caminando lentamente. Cuando los militares que formaban las dos filas reaccionaban, ya el doctor Velasco había pasado. Sentí una admiración muy grande por aquel hombre del que todos hablaban con profundo respeto y cariño. Años más tarde coincidiríamos en uno de los traslados internos y llegamos a ser grandes amigos. Juntos trabajamos en actividades culturales y de orientación a los jóvenes. Recuerdo otra requisa tiempo después en la Circular 2. Las escaleras estaban tomadas por los guardias y en ellas golpeaban salvajemente a los que íbamos bajando. Ya casi todos estábamos en la planta baja, solo quedaban unos cuantos rezagados, entre ellos el doctor Velasco. Como siempre, caminaba despaciosamente. Se apurara para evitar que lo golpearan. Desde la planta baja, sus amigos le pedíamos que se apurara para evitar que lo golpearan. Al llegar al último tramo de la escalera, con su inseparable abanico de cartón, los guardias descargaron con furia sobre su espalda una andanada de planazos. El doctor Velasco no movió un solo músculo, como si no fueran sus propias espaldas las que estaban recibiendo el castigo. Se levantó un rugido de indignación. «¡Ese es el médico! ¡No le den más!», gritábamos. ¿Pero qué les importaba a la guarnición que fuera médico? El doctor Velasco bajó los últimos escalones y aunque los golpes no cesaron, él no se apuró en absoluto. Uno de los guardias, que alcanzaban ya el segundo piso, se echó hacia atrás, sacó medio cuerpo fuera de la escalera, sosteniéndose con un brazo, y con el otro, en el que blandía un machete, le descargó el último planazo. Los que esperábamos al doctor Velasco en la planta baja nos acercamos a él, preocupados. Con su hablar parsimonioso nos dijo
que no tenía importancia. Y buscó un lugar junto a la torre. Plantó allí su banquito y se sentó a abanicarse. Yo estaba seguro que las espaldas le ardían, quemadas como debían estar la piel y la carne por los planazos, pero él se mantenía impertérrito. Una tarde llamaron a Boitel. Lo trasladaban para la cabaña, donde iban a someterlo a otro juicio en el que pedían 25 años, la famosa causa Capri, la número 600. Arribaban con frecuencia prisioneros procedentes de las diferentes cárceles de la isla. En aquella época comenzaba la política de alejar al preso de sus familiares. El Ministerio del Interior, para hacer más difíciles los contactos con los parientes, para impedir que las puertas de las cárceles estuvieran siempre llenas de madres y esposas, enviaban a los prisioneros lo más lejos posible de sus hogares. Así, a los detenidos que vivían en el extremo occidental de la isla, los enviaban a las cárceles de la provincia de Oriente, a 800 o 900 kilómetros de distancia. Esto prácticamente imposibilitaba a sus familiares viajar hasta allá con frecuencia. A principios de 1961 comenzaron a afluir al presidio Modelo prisioneros pertenecientes a los alzados que, en numerosos focos guerrilleros, operaban en el Escambray. A través de ellos conocimos detalles de la gigantesca operación que el gobierno había desplegado. Más de 60.000 efectivos, en su mayoría milicianos, participaban en lo que se llamó la limpia del Escambray. La represión contra las guerrillas fue costosa para Castro. En el periódico Granma, órgano oficial del partido, de mayo de 1970, Raúl Castro, haciendo un balance de lo que fueron aquellos años de lucha contra los campesinos alzados, admitió que la pérdida en vidas del ejército había pasado de 500 y que costó unos 800 millones de pesos. Hubo 179 guerrillas integradas por 3.591 hombres, confesó el hermano de Fidel. Para ocultar el hecho de que había un fuerte rechazo por parte de los campesinos al gobierno comunista, los llamaron bandidos y crearon una fuerza especial contra los insurgentes a la que bautizaron con el nombre de Batallones de Lucha contra Bandidos, más conocida por sus siglas, LCB. Es interesante señalar que por primera vez en Cuba surgió un genuino levantamiento campesino, con jefes y tropas campesinas. Procurando su exterminio, fusilaban no solo a los guerrilleros, sino también a los campesinos que servían como guías, correos y contactos. Los campesinos de la zona discrepaban ya en gran número del régimen de Castro, y los que no integraban las guerrillas cooperaban con ellas de muchas formas. Aquellas tierras son muy feraces y los campesinos sembraban plátanos, tubérculos y toda clase de frutos menores. Criaban cerdos y aves en sus pequeñas parcelas, y el gobierno consideraba que de estas fuentes se abastecían los alzados. Para quitarles este apoyo, el gobierno ideó un plan de reconcentración. Todas las familias asentadas en el Escambray y sus estribaciones fueron desalojadas. El día que iniciaron los despojos, camiones del Instituto de la Reforma Agraria y los SIL soviéticos de guerra, llenos de tropas, se detuvieron frente a los humildes bohíos. Solamente les permitieron llevarse algunas ropas y artículos personales. Las frutas, aves, cerdos y algún ganado fueron confiscados por el INRA, el Instituto Nacional de la Reforma Agraria. Destruyeron los plantíos, prendieron fuego a las casas y las aguas de los pozos fueron envenenadas. La política de tierra arrasada para eliminar las fuentes de suministro de los guerrilleros fue llevada a cabo meticulosamente. Las mujeres y los niños fueron separados de los hombres y trasladados a La Habana. Las destinaron a residencias de la lujosa barriada de Miramar.
pero las encerraron allí como en cárceles. Las familias se hacinaban en aquellas casas. No conformes con esto, informaron a las mujeres que tenían que ir al campo a realizar tareas agrícolas. Las ancianas quedarían cuidando a los niños. Esta situación duró años, y en todo ese tiempo jamás vieron a sus esposos, a sus hermanos. Los niños en edad escolar fueron separados de las madres y becados en escuelas del gobierno para lavarles el cerebro y anular así la influencia dañina de los mayores. Los hombres fueron llevados hasta la península de Guanacabibes, la zona más occidental de Cuba y una de las más inhóspitas, a cientos de kilómetros del teatro de la guerra y de sus familiares. Estos campesinos no fueron nunca presentados ante un tribunal. No se les celebró juicio, pero estaban presos. Se les amenazó con el fusilamiento si intentaban escapar del lugar donde habían sido situados, y se les hizo saber que tomarían represalias contra sus parientes, que aquellos infelices no sabían siquiera dónde se encontraban. Les impusieron trabajos agrícolas y la fabricación de los campos de concentración Sandino 1, 2 y 3, que todavía existen. Cuando terminaron estos 3 campos de concentración, les dijeron que iban a construir un pueblecito y que al terminarlo vivirían en él con sus familias. Fue entonces cuando les comunicaron que los llevarían a ver a sus familiares a La Habana. Aquel encuentro fue dramático, luego de años sin verse. Ese día les informaron que a partir de ese momento permitirían que intercambiaran una carta por mes. En cuanto terminen los edificios pueden irse todos para allá, les dijeron los militares. Así es que ahora eso queda por ustedes. Con esa ilusión, aquellos hombres trabajaron día y noche y levantaron los bloques de edificios. Al terminarlos, las mujeres y los niños fueron llevados hasta allí. De este modo, mucho antes de que existieran las aldeas estratégicas en Vietnam, ya Castro las había puesto en práctica en Cuba. Esta primera se llamó Ciudad Sandino. Sus habitantes no podían viajar fuera de los límites territoriales de la provincia. Con ello se buscaba evitar que trataran de regresar a la zona montañosa. Todavía existe esta aldea estratégica. Muy poco se conoce en el extranjero de estas aldeas y de la terrible tragedia de aquellas familias. Los hombres estuvieron presos, obligados a trabajos forzados. Sin embargo, no hay un papel, un documento, nada, para cubrir al menos la forma de aquel despojo y lo sucedido en años posteriores. Onceno capítulo de Contra toda esperanza de Armando Valladares, titulado Las equivocaciones de un dentista. El hospitalito de la prisión estaba muy bien instalado. El gabinete dental tenía todos los equipos necesarios, pero no se usaba para los entonces 4.000 presos políticos que había en el presidio Modelo. Por más que se insistía a las autoridades del penal, no lográbamos obtener autorización para ser llevados al dentista. Las dentaduras iban deteriorándose y venían las crisis. Un dolor de muelas es algo enloquecedor y los dolientes desesperados se arrancaban las piezas a sangre fría, con lo que pudieran. Una cuchara, un clavo, un viejo alicate, un alambre, cualquier instrumento que previamente era expuesto al fuego para lograr algo de asepsia. Luego se aplicaba un poco de yodo que había en el botiquín. Sin ser dentistas,
Hubo quienes nos ayudaron a estos enloquecidos compañeros en la tarea de extraerle una muela. Un ex militar alto, rubio, medio calvo, preso desde enero de 1959, era una especie de barbero al estilo del oeste americano. Pelaba y sacaba muelas. Él decía que los pioneros de la odontología habían sido los barberos. No se sabía por qué medio se había provisto de unas tenazas de electricista, que además mantenía esterilizadas en un poco de alcohol que le facilitaron en el botiquín. Cuando uno de sus clientes llegaba, ya decidido por la tortura del dolor, a ponerse en sus manos, él solicitaba la ayuda de los más cercanos para agarrar al paciente y evitar que se moviera. Pasaba un poco de yodo por la encía, abrió un poco las piernas, como los luchadores al comienzo de una pelea, y empuñaba las tenazas. En estos instantes, cuando se acercaba la herramienta a la boca, muchos clientes se levantaban y huían. Pero si se quedaba, los ayudantes lo afianzaban al cajón de madera en que estaba sentado. Era una extracción a lo bestia. Los pacientes mugían sordamente de dolor, se contraían y en ocasiones quedaban en el aire como electrificados, sostenidos por 4 o 5 que trataban de suplir con la fuerza la inmovilidad que daría la anestesia. Un día trajeron la noticia de que iban a dar asistencia dental y que atenderían unos pocos casos por cada circular. El dentista era el doctor de la Poza, alto, flaco, con el pelo blanco. Un viejo militante del Partido Comunista. Vestía el uniforme verde olivo con bolsillos superpuestos que usaban todos los médicos militares. Pero solamente haría extracciones. Nada de empastes o prótesis. Y 5 casos cada 15 días. Los que necesitaban sacarse piezas pasaban de 200. Así que hacía falta 4 años y medio para que todos pudieran ir al dentista. ¿Cómo seleccionar entre tantos que padecían dolores de muela? ¿Quiénes iban a ir en los primeros turnos? Se encontró la única solución que no podía dejar descontento a nadie. Se sortearon los turnos y se confeccionó una lista con los afortunados, la cual se entregó a las autoridades de la prisión. Pues para sacar a un prisionero de las circulares había que iniciar todo un papeleo hasta la autorización del conduce, que es como llamaban a ese último permiso. El dentista de la Poza recibió a los 5 primeros prisioneros. La consulta era una dependencia represiva más, pero los pacientes deseaban terminar de una vez con los terribles dolores de muelas. Juan Antonio era negro como un carbón, medía 1,80 metros de estatura y poseía magnífica dentadura. Únicamente aquel molar de la mandíbula inferior se le había cariado y era casi un cascarón. Por eso, cuando el doctor de la Poza tiró de la pieza y le dijo que ya, sintió un alivio y una tranquilidad muy grande. Al regresar habló a los demás de la mano que tenía aquel dentista, tan diestra que no había sentido dolor alguno. Pero esa misma noche le volvió el dolor. Y entonces descubrió que la muela cariada estaba en su lugar y que le habían extraído la de al lado perfectamente sana, sin unas caries. De los 5 que fueron ese día, a 2 el dentista le extrajo piezas sanas, dejándole las enfermas. Y no fue una sola vez, sucedió muchas otras. Por esta causa había quienes preferían seguir sacándose las muelas sin anestesia con el barbero, pues al menos tenía la certeza de que no se equivocaría en la extracción. Todavía no había llegado a presidio Enrique Cepero,
estudiante universitario de la Facultad de Odontología, cuyos conocimientos e imaginación constituyeron una ayuda decisiva para estos males. Gracias a él, salvamos no pocas piezas. Cepero fabricó artesanalmente todo un instrumental odontológico, con clavos limados en un trabajo de verdadera orfebrería. Talló fresas que luego montaba en empuñaduras de madera. En la misma forma diseñó espejitos retrovisores que se pulían y redondeaban con paciencia de preso. Y luego con plástico derretido y alambres fijaba a cabos de cepillos de dientes. Hizo cucharillas, exploradores, espátulas, todo un rudimentario instrumental odontológico. Poco después se consiguió la entrada clandestina de polvos de porcelana y de amalgamas con sus aglutinantes. Estos materiales se utilizaban para empastes. Con la goma que se usan los atomizadores contra el asma y la varilla metálica ya vacía de un bolígrafo, hizo una pera para echar aire caliente y secar las caries que estaba trabajando. Yo fui paciente de Cepero. La silla era un viejo cajón de madera que alguna vez contuvo latas de carne rusa. Un ayudante le sostenía al doliente la cabeza inclinada. Cepero advertía antes que no era cómodo preparar una caries, ampliarla y limpiarla para empastarla y que existía el riesgo de que la pieza se fracturara. Yo acepté el riesgo, pues de lo contrario más adelante la perdería irremediablemente y tendría que soportar los dolores de muelas. Abrí la boca y Cepero inició su trabajo con un martillo y uno de aquellos instrumentos. Cada martillazo me estremecía. Cuando recibí 4 o 5, los demás eran como si me los diera en el cerebro directamente. Tenía que abrir más la caries para entonces trabajarla con las fresas. El tratamiento duraba varias sesiones y la cabeza quedaba retumbando varios días. Cuando logró, sin que se fracturara la muela, romper un poco la entrada de la caries, empuñó la fresa, una pieza de madera como una peonza con un clavo tallado en la punta. La apoyaba en la palma de la mano, empujaba con fuerza y movía a uno y otro lado para ir rebajando. Tenía otras en forma de T, como los sacacorchos. La pieza que Cepero me salvó fue el segundo molar izquierdo superior. El empaste quedó tan bien hecho que actualmente aún lo tengo. Y algunos dentistas que lo han visto tras mi excarcelación y les he contado cómo y cuántos años hace que fue realizado, se quedan atónitos. Mucho debemos a Cepero y a su dedicación, pues trabajaba larguísimas horas en favor de todos nosotros. Mientras tanto, el gabinete dental del hospitalito, habilitado con todo el instrumental necesario, permanecía con sus vitrinas cerradas bajo llave y solo 3 veces por semana el doctor de la Poza iba por allí a extraer muelas enfermas o sanas. Todo dependía de cómo tuviera el día. Exclusivamente casos considerados como muy graves eran llevados al hospitalito. No existían consultas periódicas, ni análisis, ni exámenes de ninguna índole. Desmantelaron parte del quirófano y se llevaron también piezas del equipo de rayos X, con el pretexto, dado por un delegado de salud pública, de que los rayos X y el salón de operaciones prácticamente no se usaban. Se suponía que si alguien enfermaba de gravedad, sería trasladado al Hospital Nacional de Reclusos, instalado en la prisión del Castillo del Príncipe, en La Habana. Pero en realidad esto no ocurría. Y hubo muertos por falta de asistencia médica y amputaciones por demorar un tratamiento, así como fallecimientos por negar medicamentos anticoagulantes, como sucedió con Cuéllar del Río, al que se le presentó una trombosis en una pierna. Se llamó al jefe médico, al doctor Agramonte, militante del partido. Uno de nuestros médicos le explicó que necesitaba urgentemente unos medicamentos.
El doctor Agramonte tomó nota y prometió enviar la medicina. Pasaron horas, días, y la medicina no llegaba, hasta que el enfermo falleció. A la semana regresó el doctor Agramonte feliz, porque lo habían ascendido y diciendo que se le había olvidado el medicamento, pero que lo mandaría esa misma tarde, ya que tenía algunos frascos del mismo. Se le dijo que ya no era necesario, porque el enfermo, precisamente por no tener esos frascos, había muerto. Fingió no saberlo, pero había sido quien firmó en el hospital el acta de defunción. Ya organizábamos el tiempo, creamos pequeños grupos en los que se impartían clases en forma de charlas. Así la enseñanza resultaba más amena. Entre nosotros había catedráticos universitarios, pedagogos, profesores y maestros para todas las materias. Se inició la tarea de enseñar a leer a los analfabetos, casi todos campesinos, y de aumentar el nivel escolar de los que sabían leer con horarios para gramática, aritmética, geografía. Incluso se instituyeron seminarios para los estudiantes universitarios. Una tarde dieron la voz de alarma. Desde la dirección traían un prisionero bajo una lluvia de golpes. Era Boitel. Rapada la cabeza, y quien lo castigaba era el cabo Naranjito, con su inseparable sable de caballería. Le gritamos desde la circular que no siguiera golpeándolo, pero nuestra protesta pareció darle bríos, porque descargó entonces con más saña el sable sobre sus flacas espaldas. Intervenir en situaciones así, gritarle cobarde al militar, aunque era algo que nos salía de muy adentro, resultaba contraproducente, pues el guardia se enfurecía más y le cobraba a su víctima lo que le decían sus compañeros, por el momento fuera del alcance de su ira. Por esto pronto aprendimos a callar con rabia y dolor ante aquellos abusos. Tratamos de obtener información acerca de lo ocurrido a través de nuestros contactos entre los comunes. Boitel estaba todo amoratado y adolorido por los golpes, pero se encontraba bien de ánimo. Por entonces la guarnición había designado como jefe de las celdas de castigo a un preso común, a quien se conocía por el apodo de Cascarita. Desde el primer día tuvo problemas con Boitel, cuando éste protestó a gritos porque Cascarita, con otros dos compinches, estaban violando a un preso común jovencito. Esto era habitual, y la guarnición lo sabía y lo usaba como método represivo. Cuando los jóvenes mantenían una actitud indisciplinada en el servicio militar obligatorio, no cubrían las postas a tiempo, se ausentaban o se fugaban, y no era posible someterlos ni aun con castigos corporales o confinamiento en las celdas de los cuarteles, usaban entonces a los presos comunes como Cascarita. Metían a uno de estos jovencitos en una celda con varios delincuentes envilecidos, y en la celda contigua a 6 u 8 de los compañeros de la víctima para que escucharan, para que fueran testigos de cómo violaban repetidamente a su compañero. Los reclutas salían de allí aterrorizados y prometiendo no volver jamás a escapar. Esta práctica se llevó a efecto en toda la isla desde el principio de los años 60, y 20 años después la siguen usando en todas las cárceles. Conocí un caso que ilustra dramáticamente las consecuencias terribles de aquel proceder infame. El caso de Pandeao. No recuerdo su nombre porque él no quería que nadie lo llamara nada más que por el apodo. Él, como cientos de jóvenes en Cuba,
no aceptó el servicio militar obligatorio. Fue entonces acusado de sedición militar y lo condenaron a la pena de 20 años de cárcel. Fue uno de los tantos infelices adolescentes que las autoridades metieron en celdas con delincuentes comunes homosexuales con el objeto de que lo violaran. Desde que entró a la celda se arrinconó. Los presos comunes, 5 en total, se abalanzaron sobre él y lo violaron. Ese día y los siguientes. Desde entonces, este jovencito perdió la sonrisa para siempre. Y sus ojos impactaban por la tristeza, la angustia, el vacío que reflejaban. Juró matar a cada uno de aquellos que lo habían violado. El Pandiao se convirtió además en un defensor de otros jóvenes que llegaban a la prisión como llegó él y los protegía. Mató a 2 de sus violadores. Se convirtió en un tipo terrible. Se llenó los brazos de tatuajes y su cerebro con la idea fija de encontrar a los que le faltaban. Nos decía que cuando los liquidara a todos, buscaría que lo mataran, porque era lo único que deseaba, ya que jamás podría vivir tranquilo. Cuando mató a otros 2, lo destinaron a las celdas de castigo, entonces contiguas al patio de los presos políticos. Lo llevaron a juicio y lo condenaron a pena de muerte. Cuando marchaba rumbo al paredón de fusilamiento, lo vi por primera vez sonreír con alegría. Meses más tarde, en una publicación oficial del gobierno, la revista psiquiátrica informaron el caso del Pandiao como el de un criminal feroz con el cual se habían ensayado todas las posibilidades y recursos para su rehabilitación social, pero que habían resultado inútiles. Cascarita se ensañó con Boitel y le arrojaba cubos de agua sucia, modalidad frecuente en aquellas celdas. Pero Boitel no se inmutaba y se burlaba en su cara de aquel criminal que hacía temblar de terror a los presos comunes. Cascarita amenazó a Boitel con derramar un galón de gasolina dentro de la celda y prenderle fuego. Supimos esto por un preso de la Circular 3, que regresó luego de cumplir su castigo en aquellas celdas. El presidio estaba situado cerca de la costa norte de la isla. Se veía desde allí el mar Caribe. Muy cerca de la orilla se divisaba el Cayo de los Monos, llamado así porque años atrás albergó monos con fines de experimentación y estudios de laboratorio. Algunos naturales de Isla de Pinos afirmaban que seguían existiendo. Al oeste flanqueaba la prisión la Sierra Caballos. Al sur, una extensa planicie reservada para los ejercicios y prácticas de tanque y campo de tiro. Al este, pinares muy verdes y pequeñas colinas. Además de la guarnición de la cárcel, varios campamentos militares de milicianos en especial rodeaban el presidio. Estos milicianos entraban y salían constantemente de la prisión, deambulaban en grupos como turistas uniformados y se detenían a contemplar las circulares, donde estaban aquellas fieras contrarrevolucionarias, nosotros, los presos políticos. Desde el 5º piso se abarcaba con la vista muchos kilómetros a la redonda. Las prácticas de tiro se efectuaban con regularidad.
Esto permitió que los oficiales artilleros que había entre nosotros pudieran clasificar y localizar con bastante exactitud los emplazamientos cercanos. En la cima de la sierra de casi 400 metros de altura, las llamaradas de los cañonazos eran perfectamente visibles desde las circulares. Por las noches y desde mi celda, que se abría hacia estas montañas, distinguía allá arriba el amarillento resplandor de una cerilla de los guardias que fumaban. Al sur, los tanques disparaban sus cañones y repercutían las ametralladoras. Las estelas naranjas de las balas trazadoras cruzaban veloces las penumbras. Para algunos, el tiroteo era excitante y lanzaban gritos eufóricos, aun sabiendo que eran prácticas del enemigo. Eran los hombres de acción, los que habían estado combatiendo en las guerrillas y que recordaban los fragores de anteriores combates contra la milicia comunista y añoraban aquellos momentos difíciles de privaciones, de angustia, pero libres. Libres. Sin embargo, otros se ponían muy nerviosos, ansiosos, y se notaba que les afectaba el solo eco de los disparos. El mayor de la circular, Lorenzo, vivía solo en la celda 93 del quinto piso. Tenía este hombre unas ansias de superación que merecían ayuda. Comencé a darle clases de ortografía y dictado. Él cumplía sanción de 5 años, acusado por haber dado una bofetada a alguien cuando prestaba servicios como motociclista del Departamento de Tránsito de la Policía del régimen anterior. Casos como este hubo muchos. Conocí allí hombres condenados a 100 años en diferentes causas por maltrato a detenidos. Hubo exmilitares que odiaban a los que conspiraban contra Castro porque consideraban que habían degradado la situación del país. Y por esa causa, una amnistía que ellos esperaban ya no iba a ser concedida. Amnistía que solo existía en las mentes de algunos de aquellos infelices. Recuerdo un personaje que a Carrión le causaba verdadera risa. Era un mulato claro, muy corpulento, viejo que había pertenecido al ejército. Tenía varios tatuajes en el brazo y uno de ellos decía: Batista, por usted me la juego. Y en el hombro y brazo izquierdos, una mujer desnuda, pintada de manera que su pierna izquierda quedaba en el bíceps y la derecha sobre el pectoral. De esta forma, cuando él alzaba el brazo, era como si la mujer abriera las piernas y quedaba entonces a la vista la vulva tatuada en el pliegue de la axila. Este personaje que vivía en los pisos altos, desde que llegaba la boba empezaba a gritar: ¡Tú que lo pusiste! ¡Cómatela! Se refería a los que habían luchado contra Batista, a los revolucionarios que, según él, habían puesto la revolución, sin pensar que esos hombres, por no ser comunistas, también se enfrentaron a Castro y por esta razón se encontraban allí. Pero no solo esto. Muchos ex militares sentían y demostraban una abierta hostilidad por los que combatieron la dictadura batistiana. El tiempo se encargaría de echar a un lado aquellas diferencias, así como el trato diario, el compartir las mismas angustias, hambre, humillación e idénticas agresiones, irían llenando con amistad y compañerismo el espacio que ocupaban el rencor y la desconfianza. Hubo, sí, individuos pendencieros, llenos de odio, que en las sombras, sin dar nunca la cara, incitaron y alimentaron el fuego de aquellas diferencias. Pero pasaron igualmente, y hoy no se recuerdan ni sus nombres. Néstor Piñango y Armando Rodríguez también lograron, con la ayuda de varios técnicos, fabricar una radio muy rudimentaria, pero capaz de captar las noticias internacionales.
Beneficiaba mucho para la captación de emisoras extranjeras la situación de la isla y el lugar donde se operaba la radio, el sexto piso. Incluso sacaban una antena que por la oscuridad y la altura no era posible detectar fácilmente desde afuera. Para instalarla, zafaron los tornillos de una teja del techo y por la abertura izaban la antena. Aquella radio operó durante años. El trabajo de Piñancho y el de Vizcaya, que era como todos llamábamos a Armando, logró como nunca antes ni después un método de trabajo y un escondite insuperable. Más tarde se sumaría al equipo que manejaba el aparato Rafael del Pino, el antiguo amigo de Castro, que antes del triunfo de la revolución, estando los dos en México, compartiendo la misma habitación, escuchó de los propios labios de Castro sus planes para instaurar el comunismo en Cuba si la lucha que pensaba iniciar contra la dictadura de Batista triunfaba. Fue esta la razón por la cual Rafael del Pino, que estaba dispuesto a luchar por establecer un régimen democrático, no una dictadura marxista, abandonó el grupo. Castro jamás se lo perdonó. Por ese odio tremendo que profesa a los que, habiendo estado con él, no aceptan sus ideas y lo abandonan o combaten. La radio de Piñango se escondía en 7 u 8 lugares diferentes. Algunas veces Piñango salía con un pequeño paquete sin tomar muchas precauciones y lo metía en uno de los escondrijos. Pero ahí no iba la radio. Era una maniobra para despistar a posibles delatores. En tanto que otro, tomando precauciones, escondió una parte de la radio. Digo una parte porque el rudimentario aparatito se desarmaba todo. Los guardias podían tener en sus manos una de esas piezas y no sospechar, ni remotamente, que tuviera relación con una radio. Las baterías se fabricaban allí mismo. No conocía el proceso de todos sus detalles, pero sí sabía que de vez en vez había que orinar en unos frascos, porque el técnico necesitaba los orines. También se utilizaban las minas de los lápices, ya que con varias unidas se hacía un haz que sustituía esa varita que tienen en el centro de las baterías. También a través de un contacto del hospital se obtenía el sulfato de cobre, que es otro de los elementos necesarios para fabricar las baterías. Asimismo, las noticias se escuchaban con audífonos fabricados en la prisión. Del aparato salían 6 mangueritas plásticas de suero, con unos como taponcitos que iban al oído de los 3 escuchas. Las noticias se copiaban en taquigrafía, luego se escribían normalmente y se hacían las hojas que a la mañana siguiente serían leídas en cada piso. Muchas gracias, amigos y amigas. Hasta aquí la lectura de hoy. Pasen todos un feliz, hermoso día y hasta una próxima entrega de Contra Toda Esperanza de Armando Valladares.